Después de un largo día en Sierra Grande, Mariela y Cristian vuelven al Centro Nacional Patagónico. El próximo paso es extraer los péptidos de las ranas recolectadas. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a tomar uno de los anfibios que recolectamos y vamos a hacer la extracción de las glándulas para obtener el extracto que contiene los péptidos. Ahí podemos ver cómo se obtiene esa secreción blanca, que es la que contiene la mezcla de péptidos que estamos buscando. Antes lo que se hacía era sacrificar al animal y hacían un extracto de la piel. Actualmente esta es una técnica no invasiva, el animal queda vivo y se puede devolver a su ambiente natural. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a freezer de -80 y una vez que esté bien congelado, lo dejamos el tiempo suficiente para que esté bien congelado y lo enviamos a Buenos Aires. La baja temperatura es para evitar que se degraden los péptidos. Una vez que colectan los péptidos, las muestras tienen que viajar hacia Buenos Aires. Bueno, estas son las muestras que recibimos de Puerto Madryn. Tenemos las muestras que llegaron en estado sólido y lo que hacemos es disolverlas en agua generalmente para poder después inyectarlas en el equipo. Lo hacemos acá porque disponemos del equipamiento que nos provee Umifor y es a partir de este equipamiento que podemos realizar los análisis de la secuencia primaria de los péptidos. La estructura primaria te puede dar información acerca de qué tipo de propiedades pueden llegar a tener a la hora de interactuar con bacterias o virus. Bueno, ahora estamos corriendo una de las muestras que estamos procesando. En la zona de abajo se ve la aparición de los distintos picos que corresponden a una molécula particular y aquí el detector nos está dando información a cada instante de cada uno de los iones que están siendo detectados. Esos iones son los que nos después dan información de la estructura de la molécula. Se seleccionan algunos que pueden llegar a ser potenciales moléculas beneficiosas para los ensayos de actividad biológica y esa secuencia yo se la envío a Mariela, la analizamos juntos para que ella pueda hacer la síntesis y después probar la actividad antimicrobiana o antiviral de esos compuestos. Lo que recibimos de Buenos Aires, una vez que enviamos los extractos, es la secuencia de los péptidos que tenían estas ranas. Lo que vamos a hacer nosotros acá en el CENPAT es sintetizarlos químicamente y obtener ese péptido en mayor cantidad para poder hacer ensayos de actividad. Lo que vamos a obtener como resultado final de esta síntesis es el péptido en polvo, que es como si fuera ya la droga que vamos a testear con distintas bacterias para ver si tienen actividad antimicrobiana. Estudios de este tipo se han realizado con anfibios de otras partes del mundo y se han logrado obtener medicamentos que han llegado al mercado. El camino es muy largo. Actualmente se ha visto que muchos de los microorganismos patógenos están teniendo resistencia contra los antibióticos de uso actual. Esto quiere decir que cada vez es más difícil combatir a estas bacterias. Por eso es importante la constante búsqueda de nuevas alternativas. La Fundación Argentina de Nanotecnología invierte en emprendimientos de micro y nanotecnología. Si sos científico, emprendedor o empresario y tenés un proyecto, podés convertirlo en un presemilla. La FAN
Invierte hasta 90.000 pesos sin necesidad de devolución ni aportes de contraparte. ¡Animate! Vos podés ser el próximo Presemilla. Carlos, en algún momento te escuché hablar, siempre dentro del tema nanotecnología, de nanotacto, como para detectar tumores. Explícame un poquito de qué se trata. En algún momento habíamos hablado de los microscopios de fuerza, que son esos microscopios en los cuales uno no ve con el ojo, pero tiene, como muestra este diagrama, una punta que se va acercando a una muestra, a una superficie, y con esa punta se pueden hacer un montón de cosas interesantes, como por ejemplo medir las fuerzas entre la superficie y la punta. Ajá. Otra de las técnicas que se puede hacer es lo que se conoce como una indentación. La punta ve la superficie y entra un poquitito y la deforma un poquito. Entonces se aplica una cierta fuerza y se desplaza a una cierta distancia. Entonces altera lo que mide, altera lo que ve. Claro, es como cuando vos tocas un colchón con la mano. Y ves si el colchón es rígido o es más blando y lo comparas o no. Ajá. Y bueno, si se quedara, si cuando yo lo aprieto claro, queda... si se quedara y si fuera un colchón muy blando, te hundís. Sí. Bueno, esto es el mismo principio. Uno puede tocar con una fuerza variable, cuidando por supuesto de no deformar la muestra, o si quiere deformarla, de deformarla, y uno puede ir censando las propiedades mecánicas de la muestra, o sea, qué tan rígida es la muestra, qué tan blanda es la muestra, qué tan dura, cuánto se mueve, etc. Es una técnica poderosísima porque me permite observar una imagen, aquí tenemos un ejemplo, no solamente de cómo es la topografía, la forma de una superficie, sino también cuáles son las fuerzas y cuáles son las propiedades mecánicas de esa superficie. ¿Y así se detectan tumores? Y se detectan tumores. Se detecta algo más sencillo, por ejemplo, si un plástico es blando o es duro, o si se ha separado en fases un plástico, una fase más blanda y más dura, en un problema de packaging. Bueno, unos científicos suizos lo han adaptado a cultivos celulares y en particular de células cancerosas. Entonces, ¿qué es lo que observan ellos? Pueden hacer un mapa con una resolución, imagínate, estos microscopios tienen una resolución nanométrica. Ajá. Entonces pueden hacer un mapa de un conjunto de células y determinar cuáles de esas células son duras, cuáles son blandas, si hay algún objeto entre ellas que sea más duro o más blando. Y de acuerdo con la consistencia pueden determinar si es una célula tumoral o no. Exactamente, porque las células tumorales típicamente son más flexibles, se escapan, eluden. No sé si, bueno, no lo comentamos en esta columna, pero se sabe que las células tumorales crecen de manera incontrolada, se apilan de una manera muy diferente, entonces son mucho menos rígidas. Entonces lo que observan, hacen mapas de cuán blandas son las células y en un tejido normal se observa cierta rigidez. Ajá. Cuando un tejido es canceroso se observan células que son más duras y muchas células que son más blandas. Ajá. Lo interesante de esto es que uno puede extraer una biopsia y a partir de analizar las propiedades mecánicas, puede hacer un conteo y puede hacer una predicción a partir de esta técnica de cuántas células tumorales hay, cuán avanzado está el estadio de crecimiento, porque va a depender de la fracción de células más blandas o más duras, y eventualmente células que son extremadamente blandas son también propensas a expandirse y dar una metástasis. Entonces hay posibilidad de una metástasis. Esto fue un trabajo extremadamente interesante porque además, imagínate que vos tomás una biopsia y la puedes analizar de manera automática. Ajá. Y no requerís ningún tratamiento como por ejemplo tinción o preparación de las muestras, sino que se puede hacer en tiempo real, o por lo menos mucho más rápido. Se saca una biopsia, se corta, se pone, uno se va a tomar un café, vuelve y tiene el mapa resuelto. ¿Cuán lejos estamos de poder utilizarlo en la vida cotidiana? Bueno, esa es una gran pregunta, es una técnica que está en su infancia, fue publicada en octubre de 2012. Ajá. Pero bueno, al ser como automatizable y al ser utilizable con equipos que están disponibles en un laboratorio de nanotecnología y no son demasiado caros, le ven buen futuro, le ven buen pronóstico. Él es Galo Solerilia y como siempre habla de nanotecnología, no como siempre, sino como siempre habla de nanotecnología aquí en Científicos Industria Argentina. Seguimos. Después de la pausa, cambio climático, Antártida y el estudio de pingüinos como indicadores de cambio ambiental. Ya volvemos.
nuestros valores, nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Inscribir al personal que trabaja en tu casa no es costoso, es fácil, es rápido y es justo. No es costoso, porque las contribuciones patronales van desde 12 a 35 pesos. Los sueldos del personal varían según la escala salarial establecida por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Las personas que contraten y registren trabajadoras de casas particulares podrán cargar deducciones en el impuesto a las ganancias. Es fácil y rápido, porque lo podés hacer con tu clave fiscal a través de la web www.afip.gov.ar o a través del sistema Home Banking de tu banco o llamando al 0800-222-2526. Con los datos de tu trabajadora y los tuyos, generás el pago de las cargas sociales y el recibo de sueldo. Es importante que sepas que el registrar a tu empleado no le hace perder en ningún caso su derecho a la percepción de la asignación universal por hijo. Y es justo, porque niñeras, asistentes, cuidadores, caseros, personal de limpieza, cocina y otras tareas del hogar son tan trabajadores como el resto de los trabajadores. Y porque igualan derechos y beneficios a 1.200.000 trabajadores. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar. Presidencia de la Nación. Come on,